Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Listos para el cafecito de este lunes 29 de septiembre del año 2014. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? Espero que bien, espero que hayan disfrutado de ese tiempo libre que nos da el fin de semana para estar con la familia y con los amigos y que estemos llenos de energía, llenos de fuerza y llenos de positivismo para arrancar esta semana. Agradezco a quienes nos están viendo a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable, y a la red de radios que todos los días está enlazada para llevar el saborcito del café hasta donde están ustedes. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Gracias también a quienes nos están siempre comentando, retroalimentando y además sugiriendo temas a través de las redes sociales, Café con Vos Ni en Facebook, @Café con Vos Ni en Twitter, y además a quienes nos ven en diferido en el canal de YouTube Café con Vos Ni. Hoy es lunes, como todos los lunes, Norlet Chavarría tiene en unos minutos cómo anda el pulso de la economía de bolsillo en pesos y centavos. Y más adelante, Marta Clarisa Hernández, productora de un corto denominado En sus manos, además de la serie Contracorriente, sí, ¿verdad? Así es, Marta Clarisa, no me quiero equivocar. Estará con nosotros para hablar de este corto que tiene que ver con la lucha por la despenalización del aborto terapéutico. Ayer se celebró el Día Internacional por la despenalización del aborto terapéutico. Más adelante, Marta Clarisa con nosotros, así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Pesos y centavos. Ya está conmigo por acá Norlet Chavarría, que todos los domingos se va a dar una vuelta por los mercados para ver cómo anda el tema de los principales productos de consumo de los nicaragüenses. Norlet, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, ¿tú qué tal? Pues, tranquilo. ¿Cómo andamos en pesos y centavos? Bueno, la buena noticia es que el balde de tomate bajó 30 córdobas. O sea, que cuesta 40. La semana pasada costaba 70 córdobas, esta semana lo encontramos a 30. A 40, perdón. Sí, porque bajó 30. Entonces, dicen los comerciantes que es porque a ellos les llegó más barato también les llegaron a vender más barato el tomate. Entonces también nosotros lo podemos adquirir más barato. Ok. Por lo menos en el mercado de Roberto Güemes los frijoles van para arriba de nuevo. ¿Otra vez? Sí. ¿Cuánto está la libra? A 27 córdobas. Ay, mamita, los frijoles. ¿Cómo hacemos con estos frijoles? No sé, y la gente decía, yo creo que están jugando con nosotros porque de repente los encontramos más baratos, ahora los tenemos más caros, no sé cómo está la cosa. Y los comerciantes dicen, pues si a nosotros nos viene así también, nos viene más barato, nos viene más caro, entonces tenemos que acomodarlo a cómo tenemos que venderlo. Las carnes de res, me extrañan que ahora que está lloviendo, subieron de precio. Cuando no llovía, pasto, seguramente. cuando no llovía, estaban igual. La crisis, exactamente. Y las vacas flacas, Sí. y que seguramente iba a tener un impacto, no hubo ningún impacto. Y ahora está lloviendo. Y ahora que está lloviendo, subieron. El lomo de res cuesta 75 córdobas, la semana pasada lo encontraba a 70, son 5 córdobas, pero ya golpea. Ya pesan. La posta de pierna subió 10 córdobas, la encontraba a 65, ahora la encontré a 75. ¿Cómo están el arroz, el aceite? Pues de ahí los precios se mantienen estables, así que el arroz a 13 córdobas, litro de aceite a 32, el maíz es 6.50 la libra y el azúcar subió 50 centavos, 9.50 córdobas la libra. El resto de los perecederos, la libra de papa a 10 córdobas la docena, la libra de papa a 10 córdobas, la docena de zanahoria, perdón, a 80 córdobas, el repollo a 20, que se ha mantenido ahí porque antes lo encontrábamos a 30, ¿te acordás? Sí. La lechuga a 10, bajó 3 córdobas porque la encontrábamos a 13 la semana pasada. La libra de cebolla a 12, bajó 2 córdobas. Y la chiltoma a 20 córdobas la docena. La posta de cerdo se encuentra a 60 córdobas, la carne molida a 45.
La libra de pollo nacional a 31 córdobas, la cajilla de huevo a 100 y el queso se mantiene entre 45 y 50 córdobas la libra. El plato del día. ¿Te gusta la sopa? Depende. ¿De albóndiga? Es riquísima, claro que sí. Entonces vamos a comer sopa de albóndiga hoy porque el pollo es la opción más barata para nuestra alimentación. Una buena sopa de albóndigas para un lunes creo que está sabroso. Gracias, Norlet, por pesos y centavos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país, amigos y amigas televidentes y oyentes? El pasado fin de semana, sobre todo el viernes, se vino una lluvia que nuevamente afectó a los Managuas, sobre todo a los habitantes del barrio La Primavera y el barrio Santa Rosa. 40 casas inundadas y por lo menos 25 o 26 afectadas por esta lluvia de una hora en la que cayeron 55 milímetros de agua. Y esto es como quien dice, Dios mío, para el agua, cuando no teníamos agua, estábamos pidiendo el agua y ahora que viene el agua con fuerza, nos demuestra siempre que somos demasiado vulnerables, muy débiles somos nosotros. Y bueno, ahí están las afectaciones. Hay gente que incluso perdió todo lo que tenía en sus hogares porque se inundó hasta la mitad de la casa. Se miraban las imágenes, las fotografías y los videos en los medios de comunicación de cómo, por ejemplo, en el barrio Santa Rosa, una persona perdió todos los enseres y era una casa que estaba rentada. Imagínense ustedes, y supuestamente este es un hecho que se viene dando en ese mismo punto durante los últimos 7 años. Así que, pues nuestra solidaridad a las familias y las personas que fueron afectadas con esto de la lluvia. Qué triste que somos un país tan frágil, ¿verdad? Que no tenemos cómo defendernos de los desastres naturales, y por eso es que tenemos que dar pasos nosotros en la línea de cuidar nuestras actitudes de frente a la naturaleza, cuidar nuestra madre tierra, cuidar de vivir lo más limpio que podamos, ¿verdad? Porque somos bien maleducados, tenemos esa cultura de tirar las cosas a la calle y no pensar en el efecto que estamos causando en nuestro medio ambiente. Por otro lado, mañana Nicaragua va a ser certificada, ¿verdad? El Aeropuerto Internacional de Managua va a ser certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional como el aeropuerto más seguro de Centroamérica y el segundo más seguro a nivel de Latinoamérica. Mañana se va a dar esta certificación, así que positivo que nosotros estemos en la línea de enrumbarnos hacia un país muy seguro a nivel de aviación. Tenemos una llamada telefónica. Sí, aló. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo está, maestro? Pues bien, don Alfonso. Me brillaron los ojos cuando te dijeron de la sopa de albóndiga. Yo los voy a invitar a una que no solo te van a brillar los ojos, sino que, bueno, hombre, hay temas que se abordan, pues, pero hay otros dificilísimos, como es el caso de esta doctora que falleció en la clínica esta. Salud Integral. Realmente es desgarrador, es conmovedor, es un drama francamente impactante, difícil de manejar. Sobre todo la señora madre de la doctora que falleció desgraciadamente. La señora está dolida y hay gente que dice que vengan, hombre, no veo cómo alguien puede darle consejos. Ella va a actuar de acuerdo a cómo se siente, pues, lo cual pues tiene todo el derecho. Son heridas muy difíciles de sanar. Por un lado, pues, tenemos la muerte de esta doctora en la plenitud de la vida, con todo un futuro por vivir. Por otro lado, tenemos las 3 médicos señaladas de negligencia, que es un drama difícil también de ver, pues, porque son 3 muchachas jóvenes. Aquí lo que cabe, sin lugar a dudas, es una investigación a profundidad con toda la objetividad del mundo
para definir responsabilidades. Como digo, es difícil especular, pues, pero no vamos a estar especulando que si son culpables o no. Lo que pedimos es que se haga una investigación, repito, a profundidad. ¿A quién hay que investigar? A las 3 muchachas señaladas, las 3 doctoras, en primer lugar, pero también a la clínica. ¿Qué grado de responsabilidad tiene? Me parece que es lógico pensar en eso. Y entonces vamos a esperar pues que se hagan las investigaciones y que cuando estén concluidas, más allá de toda duda razonable, Luis, se haga pues el dictamen y se haga justicia en este caso. Reiteramos nuestra solidaridad para la mamá de la doctora fallecida y nuestro pesar pues por las que están siendo acusadas, pero ni modo, la vida es así. Si tienen responsabilidad tendrán que pagar por su así es. por su falta pues de pericia en este caso. Muchas gracias. Gracias, don Alfonso. Nosotros en esta semana vamos a estar hablando sobre este tema con especialistas, con doctores, para ver qué tipo de responsabilidad tienen. Y además de eso, creo que es importante que además de salud integral se revisen todas las clínicas médicas provisionales donde se han dado denuncias de negligencias médicas. Es importante que este caso sirva para mejorar el sistema de salud. Vamos a estar hablando durante esta semana nosotros del tema. El cardenal Leopoldo Brenes viajó a Roma hoy y se va a instalar en la parroquia que le fue asignada por el Papa Francisco, la parroquia de San Joaquín. Decía el cardenal Brenes que lleva un mensaje del pueblo nicaragüense que quiere la paz. Y la paz para Nicaragua, la paz para el mundo, la paz sobre todo para los sitios donde se están dando enfrentamientos, sobre todo en el Medio Oriente. Y es el mensaje que lleva el cardenal Brenes hasta Roma. Le preguntaban al cardenal Brenes sobre la supuesta disminución que hay de católicos en el país. Se habla de que el 49% de la población se declara católica, más de un 30% ya es evangélica y el resto está en otro tipo de denominaciones. Y decía el cardenal que no cree mucho en esas encuestas, que son un punto de referencia que no se debe tomar al pie de la letra, porque él considera que los católicos incluso van en ascenso, y mencionaba que hay católicos que vuelven, o sea, se van a una iglesia evangélica a veces por X o Y motivo que le ha molestado en la iglesia católica, pero cierto tiempo después vuelven a sus parroquias, y que por tanto pues no cree que este resultado, porque es un trabajo que hizo en el Nuevo Diario Matilde Córdoba, creo yo, Matilde Córdoba, en el que habla pues de que un estudio de MIR o un informe de MIR de diferentes encuestas que se han venido haciendo a lo largo del tiempo determina que los católicos han venido en una seria disminución. Sin embargo, pues Polito Brenes dice que no le para mucha bola, dice, a ese tipo de encuesta. Por otro lado, hoy el Centro Humboldt va a presentar el estudio de impacto socioambiental del canal interoceánico. Mañana tendremos nosotros acá representantes del Centro Humboldt para que nos den detalles. Sin embargo, creo que va a estar muy interesante estar presente también en esa exposición que se hará hoy, y que seguramente dará detalles específicos del verdadero impacto que podría estar causando la obra del canal interoceánico en Nicaragua. Y por otro lado, hombre, yo no sé, hay gente que todavía se para a ver las peleas de Ricardo Mayorga. Y sobre todo esta que se dio el sábado, que le hicieron, parece que le hicieron en un barrio ahí en Oklahoma. Improvisaron un ring y montaron un show, pero de lo más deprimente. Además le pusieron un rival que Clodomiro Ñajo le hace más fuerza, creo yo, que el rival que le pusieron a Mayorga. Porque definitivamente un tipo que ha ganado 9 peleas y ha perdido 23, ¿qué te puedes esperar? Lo que sí me sorprendió fue que en una de las esquinas del ring el patrocinador era Canal 4. Hombre, caramba, patrocina peleas en el exterior. Nuestros amigos de Canal 4, qué bien, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es lo que se busca con Mayorga? Pero lo cierto es que es cada vez más deprimente y más decadente el show que monta. Pero bueno, y así es lo único que sabe hacer, tirar trompadas y tirarlas mal ahora y contra rivales
que lo sacan de cualquier barrio, pero bueno, pues hay gente que le gusta estar pendiente, como quien dice, de este show de Mayorga. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, amigos televidentes y amigas televidentes y oyentes, estaremos hablando del Día Internacional por la Despenalización del Aborto Terapéutico. Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Voz. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Amigo televidente o amiga televidente o oyente, si usted conoce de un caso de violencia contra un niño o una niña, puede denunciarlo usted llamando al 133 o al 118. Usted puede contribuir para que este niño o esta niña deje de sufrir violencia. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, Café con Voz. Nos acompaña acá en estudio Marta Clarisa Hernández. Ella es productora y directora de la serie Contracorriente, exitosa serie de televisión que
cruzó la frontera de Nicaragua y ahí anda por el mundo. Nos va a contar Marta Clarisa cómo anda esta serie, y de ahí salió un corto de 19 minutos que se llama En sus manos. Nos va a contar Marta Clarisa de qué se trata. ¿Cómo está Marta Clarisa? ¿Cómo le gusta el café primero? Me gusta café con leche. Ahorita le ofrecimos, pero dice que anda como de ganadita de café. Así que no crean que no hay taza porque no es porque no le pusimos. Ella dijo que no estaba tomando café por hoy. Bienvenida a Café con Vos, ¿cómo estás? Bien, fíjate, la verdad que muy satisfecha de poder estar aquí en este programa con vos y en Canal 23. Para contarles que... Y a través de la red de radio. Y a través de la red de radio, que eso me parece súper importante. Sí, absolutamente. Soy una fiel creyente de la radio, déjame decirte. Y bueno, muy satisfecha de venirles a contar que de la serie Contracorriente, que es una serie de televisión de 18 capítulos, producida por la Fundación Puntos de Encuentro, se han, digamos, sacado una serie de productos educativos en diversas temáticas, que fueron las temáticas que confluyeron en la serie Contracorriente. Como bien vos decías, la serie en este momento está viajando por el mundo, en este momento se está transmitiendo concretamente en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, está en su 4ª temporada en República Dominicana, y ya se están haciendo gestiones para que pueda estar en México, en Cuba y en Costa Rica. También se está transmitiendo en Nicaragua en los canales de cable en los distintos departamentos. Esa serie tocaba una serie de temáticas tales como, por ejemplo, el uso de la economía familiar y cómo se generan relaciones de poder dependiendo de sobre todo entre la mujer y el hombre, dependiendo de quién aporta cuánto a la familia. La diversidad sexual, la violencia, la migración, la trata de niñas y niños adolescentes y una serie de temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y los derechos de la niñez. Al estar haciendo varios productos, productos paralelos a la serie de Contracorriente, que se hacen con el mismo material de Contracorriente, Amy Van, que es la ideóloga del proyecto y la productora ejecutiva, empezamos a trabajar una serie de ideas para sacar cortos de ficción con una serie de temáticas. El primero que vamos a poder mostrar el martes 30 a las 6:30, mañana martes a las 6:30 de la tarde en el Pablo Antonio Cuadra, que es el centro cultural que está en Hispamer, es un cortometraje que se llama En sus manos y cuenta la historia de Sebastián, que es uno de los personajes principales de Contracorriente, que es sacerdote católico, absolutamente convencido de su fe y de su creencia y comprometido sobre todo con el trabajo religioso en su comunidad. A tal grado es su compromiso con su comunidad que tiene, digamos, relaciones de afecto y relaciones personales con la gran mayoría de los miembros de sus feligreses. De manera que no solo se dedica, digamos, a dar la misa, a llegar a la iglesia para dar la misa y eso, sino que realmente está comprometido con las distintas problemáticas que tienen sus feligreses. Y hay una situación que es el detonante, digamos, que genera en él el cuestionamiento de sus propias creencias, de su propia fe, pero sobre todo de sus propios dogmas y de los dogmas que ha aprendido en su carrera, por una situación que le está ocurriendo a una familia en concreto y a una feligresa en concreto. Vamos a ver un tuquito nada más de este corto para que nuestros amigos televidentes, bueno, los televidentes van a poder ver, los oyentes escuchen más o menos y puedan recrear más o menos lo que está transmitiendo el corto. Adelante. Es Joana. Está embarazada de nuevo. Regresó su marido. Él siempre regresa para ponerle panza y se va. Este embarazo ha sido mucho más difícil que los anteriores. Ahorita me contó que no lo quiere tener. ¿Usted comprende lo que quiere hacer? Eso es grave, Esther. Joana, tu mamá me dijo sobre lo que estás pensando. No sabes que no es correcto. Mi mamá no sabe todo. No quería asustarla.
Me dijo el doctor que si continúo con el embarazo me puedo morir. ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos? Joana sufrió una reactivación de la fiebre reumática que tuvo cuando niña. Eso dañó su corazón. Y su condición no es compatible con un embarazo. ¿Por qué? Por el aumento de sangre y presión que causa un embarazo. Como le dije a Joana, médicamente, esto necesita una interrupción. Ahí está. Una situación complicada de todos los días. Absolutamente. De nuestra sociedad, que se refleja en este corto. No vamos a contar a la gente en qué termina, ¿verdad? Porque No. el asunto es casualmente La idea es que puedan pues. verlo, vayan a verlo. Es la inquietud, ¿no? Que Sí. hay que dejarle a la población. Pero bueno, el mensaje que se busca con esto. Mira, al igual que toda la serie Puntos de Encuentro y en general el trabajo que la Fundación Puntos de Encuentro desarrolla tiene que ver con el posicionamiento, digamos, y poner en agenda una serie de temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de las niñas, con los derechos de los niños. Y de lo que se trata es de poder contribuir con la reflexión y poder contribuir con el pensamiento crítico y poder contribuir con el debate de diversas temáticas, ¿verdad? En este caso yo creo que es sumamente importante que vayan a verlo. Es el martes 30, o sea, mañana a las 6:30 de la tarde en el Pablo Antonio Cuadra, en Hispamer, en el edificio central de Hispamer. Va a estar ahí pues los actores del corto y los y las productoras de la serie y el equipo técnico, etcétera, y vamos a poder realmente verlo completo, saber de qué se trata, saber cuál es el desenlace de esta situación difícil en esta familia y en este individuo que es Sebastián, y ver qué es lo que ocurre al final de toda esta situación. ¿Cuál cree usted que puede ser la reacción de la Iglesia Católica en relación al papel que juega Sebastián en el Mira, corto? vos sabés que en una obra... Es polémico, ¿no? Sí, en una película, digamos, en una obra de arte o en tantas interpretaciones como ojos se asomen a ella. De manera que el respeto, digamos, a la diversidad y el respeto a las distintas opiniones, a mí particularmente me parece fundamental. Para mí fue un absoluto y verdadero placer y un aprendizaje impresionante haber podido dirigir esta serie Contracorriente, donde se tocaron una diversidad de temas que tienen que ver con las problemáticas o las situaciones, digamos, de las mujeres y de la niñez, con la cual estoy absolutamente comprometida, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Mi trabajo, el trabajo nuestro documentalista, por ejemplo, tiene que ver con todas estas temáticas de las mujeres y de los niños, etcétera. Y digamos, para mí fue vital el poder editar este cortometraje que se llama En sus manos y poder contribuir en el debate de esta problemática. Como te digo, tantas interpretaciones como ojos se asomen a ella, y creo que es una contribución mínima que desde mi oficio, ¿verdad?, estoy haciendo con esta temática. Tengo 2 hijas, con lo cual me es absolutamente personal esta situación. Marta Clarice Hernández, gracias por habernos acompañado. Éxito en la presentación de este corto En sus manos mañana a las 6:30 de la tarde en el Pablo Antonio Cuadra, en Hispamer, ¿no? Sería, en Hispamer, sí, en el Hispamer Central. Ok, gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando vengamos está también con nosotros María Teresa Blandón del movimiento feminista La Corriente, con quien estaremos hablando de otros temas. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres.
Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Y yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Amigos y amigas televidentes y oyentes, estamos de regreso en Café con Vos, el saborcito de la mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra. Tengo unos mensajes por acá que no quiero dejar pasar. Dice, en Matagalpa, mucho se nos está yendo la luz. Ayer todo el santo día sin energía. Ya estamos pensando que es un robo descarado de la empresa porque los recibos salen igual o más caros. Así que llamado a la empresa para que le responda a los amigos de Matagalpa que están sin luz. Y aquí mandamos un saludo, dice por acá Jorge y Cristian Santamaría reportando sintonía para Café con Vos. Un saludo al staff de tan exitoso programa. Gracias por sus saludos. Y nos estaban preguntando cuánto cuesta la serie En sus manos, ir a ver el corto. Es nada, gratis. Así que el que quiera ir a ver el desenlace de este corto, que está bastante interesante, pues a las 6:30 de la tarde mañana en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra en Hispamer Central. Se encuentra con nosotros María Teresa Blandón, ella es del movimiento feminista La Corriente, y le hemos invitado porque ayer se celebró el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Y creemos nosotros que es prudente siempre hablar de temas como este, en una realidad como la nicaragüense, donde pues nos encontramos situaciones como las del corto que estábamos viendo y escuchando hace rato, todos los días. María Teresa, bienvenida a Café con Vos. Gracias, Luis. ¿Cómo te gusta el café? Con vos. Ya esa pregunta vos no te la voy a hacer porque ya, la respuesta la tenés, pero en la punta de la lengua, dicen amigos. ¿Cómo está la lucha? Después de 8 años, desde el 2006 más o menos, para las elecciones fue que una Asamblea Nacional se dispuso dar un volantín, diríamos, a los derechos de las mujeres y decir el aborto, quien se practica un aborto va a la cárcel y quien practica un aborto va a la cárcel. Sí, bueno, efectivamente en el 2007 ya se terminó de penalizar, porque acordate que en el 2006, en el marco de las elecciones, se derogó. Y en el año siguiente, pues se prohibió todo tipo de interrupción del embarazo. No hemos avanzado, por lo menos no en términos jurídicos. Hemos ido
las Naciones Unidas. Bueno, jamás la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos. ¿Cuántos recursos son los que pusieron? Bueno, son más de 200 recursos. Ya sabes que ellos trabajan con esto de la economía procesal y lo sintetizaron en uno solo. Pero de todas maneras pasaron ya 8 años y esta Corte de Justicia, entre comillas, en Nicaragua no se ha pronunciado. Tenemos 8 años de haber recurrido a la justicia nacional y a la justicia internacional. Hay por lo menos 8 comités especiales de las Naciones Unidas que han recomendado al gobierno de Nicaragua revisar esta prohibición y restituir legalmente la figura del aborto terapéutico, pero el gobierno, a través a veces de su canciller, a veces de su ministra de Gobernación, ha dicho insistentemente que haber penalizado el aborto en Nicaragua es un acto soberano y que desde tal postura no acepta las recomendaciones de los distintos comités de derechos humanos de la ONU. Pero a estas alturas, en Nicaragua, estoy seguro, sigue habiendo aborto. Sigue. Incluso he de decirte, y esto nosotras hemos criticado abiertamente, incluso dentro de los propios hospitales, es decir, hay una acción discrecional, hay una actitud discrecional de los médicos. Es decir, si las mujeres que llegan con problemas de embarazos de alto riesgo están muy cercanas al gobierno o a los círculos del poder, evidentemente no tienen ningún problema de actuar con celeridad. Pareciera que la norma prohibitiva y la actitud persecutoria es más hacia las mujeres pobres que no tienen ningún vínculo con el poder. Entonces, si llegan mujeres pobres con embarazos de alto riesgo, a estas sí las hacen pasar por un verdadero calvario. Entonces, la propia norma, digamos, prohibitiva, está siendo utilizada de manera discrecional, por un lado. Y por el otro lado, evidentemente que es un secreto a voces que siguen habiendo mujeres que recurren a un aborto clandestino cuando tienen embarazos, digamos, dramáticos, que son por la vía de decir que han sido producto de la violación, que han sido producto, digamos, de situaciones como que le falló el método anticonceptivo, cosa que en este país es muy frecuente, puesto que los métodos anticonceptivos que distribuyen los servicios públicos de salud en muchos casos son, digamos, bastante de primera generación, provocan muchas dificultades. En fin, por distintas situaciones, por supuesto que siguen habiendo mujeres que requieren de interrumpir un embarazo. ¿Existen estadísticas más o menos de muertes relacionadas con abortos clandestinos? ¿Cómo está esa situación? ¿Hay datos estadísticos? ¿Ustedes lo manejan? Es muy difícil. Lo único que hasta ahora sabemos es que, pero por, digamos, estimaciones que han hecho algunas organizaciones como el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, que calculan que por lo menos 15 mujeres cada año han muerto por no habérseles practicado un aborto terapéutico a tiempo. Ahora, lo que pasa dentro del Ministerio de Salud, Luis, es que hay un altísimo nivel de secretismo en relación a las muertes maternas por aborto. Es decir, lo que están haciendo es tipificarlas de otra manera. Pero incluso la muerte materna, no solo la muerte directamente por aborto, sino en general las muertes maternas no están siendo reportadas correctamente porque el gobierno tiene esta campaña de aparecer como un gobierno exitoso en el cumplimiento de una de las metas de los objetivos del milenio, que dice reducir, que compromete al gobierno a reducir la muerte materna hasta el 50%. Entonces, ni siquiera lo de la muerte materna está correctamente reportado. El personal de salud tiene prohibición total de proporcionar información, pero incluso
Otros organismos especializados del sistema de Naciones Unidas tienen prohibido promover o promulgar información más o menos fidedigna o confiable en relación a la muerte materna y a la muerte de mujeres por aborto. ¿Existe en la sociedad nicaragüense, María Teresa, conciencia de lo que es este debate al final? Porque yo siento de pronto que los movimientos de mujeres se quedan como aislados, ¿verdad? Porque, o sea, hay miles, millones de mujeres que a lo mejor están de acuerdo con ustedes, pero yo siento que de pronto no existe en el fondo conciencia de lo que es este debate, de lo que está en juego realmente. Yo creo que esto es un proceso largo y complejo. Digamos que nos enfrentamos a siglos, digamos, de mandatos culposos en torno al aborto. Las iglesias en general han instalado en la conciencia de la gente esta idea absoluta de que abortar es matar, digamos, porque no existe ningún esfuerzo para ponderar la vida, para asociar el embarazo y la maternidad con los derechos de las mujeres, para no. Entonces, como hay unas ideas muy terroríficas que han promovido las iglesias y las más conservadoras más todavía, pero también los medios de comunicación que se han hecho eco de estas miradas muy maniqueas sobre el tema de la vida, de la maternidad y del aborto, esto ha calado mucho en la conciencia de la gente, pero al menos en la experiencia de la corriente, cuando nosotras damos información científica, cuando nosotras hablamos de la vida desde una perspectiva ética, digamos, desde una perspectiva que reconoce que efectivamente aquí hay un dilema que no es de fácil resolución para las mujeres, cuando damos información que tiene que ver con los derechos humanos, nos damos cuenta cómo la gente cambia su perspectiva, cómo se mueve de esta idea simple que afirma que abortar es matar, a esta otra idea que toman en consideración, digamos, el dilema del aborto para una mujer que está teniendo un embarazo que pone en riesgo su vida o que no fue producto de una libre elección. Pero fíjate que hay sectores que piensan lo siguiente, por ejemplo. La irresponsabilidad de una pareja, por ejemplo, ¿verdad?, de no cuidarse, de no protegerse, de no planificar, no puede tener como resultado el terminar con la vida de un bebé. O sea, es lo que dice la gente. Claro, porque hay una irresponsabilidad. Sí. O sea, ya ahí, si vos y yo nos pusimos de acuerdo para tener una relación y producto de esa relación hay un embarazo, ahí creo yo que es donde hay un punto en el que la gente dice, bueno, pues, pero ¿cómo vas a matar a un bebé si vos sos el que tuviste que haberte cuidado? Sos vos. Claro. En primer lugar. Y es cierto, porque digamos que las propias organizaciones de mujeres y feministas hemos dicho, el aborto nunca puede ser considerado como un método anticonceptivo. Es decir, el aborto es un recurso de emergencia. Es decir, no se trata de castigar a un hombre y a una mujer porque tuvieron en algún momento el descuido de tener una relación sin protección. Se trata evidentemente de educar a la gente y se trata de proporcionar métodos seguros para que los embarazos que tengamos sean embarazos deseados, sean embarazos previstos, sean embarazos vistos con alegría y no como un factor de sufrimiento. Entonces nosotras no pensamos que sea justo castigar a la gente. Tuviste un descuido, entonces te castigo, como en el viejo relato, con la vieja metáfora de Eva, te castigo a parir con dolor. O en este caso te castigo a tener un embarazo y a tener una maternidad o una paternidad que no has buscado. Tenemos una llamada telefónica, María Teresa. No quiero hacer esperar más amigo o la amiga televidente oyente. Okay. Aló. Aló. Sí, muy buenos días. Sí. El tema siempre ha sido debatido, ¿verdad? Claro, está desde el punto de vista totalmente, no diría religioso, sino más bien espiritual. Porque las cosas de Dios son de tipo espirituales, netamente. La religión ya es otra expresión. Pero la expresión de Dios es precisamente la vida. Él nos creó
Entonces, basado en que Él creó la vida, el Espíritu Santo y todo eso. Entonces pienso de que lo de la responsabilidad que están hablando me parece correcto. Pues, es decir, el niño tiene que ser testeado. Y si el niño es testeado, también se debe tener la responsabilidad de hacerse un chequeo médico. ¿Qué tipo de sangre sopor? ¿Qué tipo de sangre sopor? Ahora, si la situación proviene de una violación o algo de eso, pues es una cosa que no debemos de respetarla. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que viene es una criatura. Si la mujer está en peligro, bueno, vayámonos a la voluntad de Dios. Yo creo que la señora invitada, con todo respeto, ¿verdad? Creo de que ella tiene sus cosas espirituales, ¿verdad? Y que no las deja tocar. Entonces esto forma parte de esa espiritualidad. Entonces me parece a mí de que si me viene un hijo con muchos defectos y muchas cuestiones, pues va a ser mi cruz durante mi vida. Yo no lo considero un castigo. Dios es amor, partamos de ahí. Entonces, todos esos aspectos, yo diría, desde mi punto de vista, con todo respeto, ¿verdad?, de que el niño tiene que nacer. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por su llamada, María Teresa. Bueno, esta sociedad es o debería de ser laica. En esta sociedad los asuntos de fe no tendrían que ser el centro de nuestros debates. Las sociedades laicas tienen otras fuentes de información, que es la ciencia, que es la ética, es decir, que son esos mínimos de convivencia que necesitamos para tener una vida buena, una vida satisfactoria, para no tener grupos discriminados. La gente tiene derecho a creer en Dios, pero la gente y las mujeres también tienen derecho a acceder a recursos científicos calificados y también tienen derecho a tener unas políticas públicas que velen por su bienestar y por su vida. Desde este lugar hablo yo. La maternidad es un tema sagrado y justamente porque es un tema sagrado no puede ser objeto ni de imposiciones, ni de dogmas, ni de, digamos, oportunismos políticos, que esto ha ocurrido en este país y por eso fue que se penalizó el aborto terapéutico. No podemos pagar las mujeres con nuestras vidas los intereses autoritarios, ni de jerarcas religiosos, ni de caudillos políticos. Y esto es lo que ha ocurrido en este país. Claro que la maternidad es sagrada y por eso mismo nos corresponde a las mujeres decidir. El Señor dice, bueno, estamos hablando de vida, pero claro que estamos hablando de vida, pero también estamos hablando de la vida de las mujeres. La vida no es un valor absoluto. Todas las sociedades laicas reconocen, por ejemplo, Luis, reconocen que vos tenés derecho a la defensa propia. Y si un otro hombre te va a agredir, vos tenés derecho a defenderte, no te van a excomulgar por eso si fueses cristiano y no te van a echar preso por eso en un estado, digamos, democrático. Entonces, si a una persona adulta se le reconoce el derecho a la defensa propia, ¿por qué a las mujeres no? No hay ahí detrás de eso una norma misógina y bárbara, como si las mujeres no tuviésemos derecho a la vida. Entonces, se pondera la vida de un embrión como si esa vida pudiera ponerse por encima de la vida de una mujer. A contrario sensu de lo que dice la ciencia. La ciencia dice, la vida es un proceso. Usted no puede pensar en un bebé cuando apenas está hablando de un embrión, de un cigoto. Es decir, la vida es una vida en potencia, esa que empieza a crecer en el útero de una mujer, es una vida en potencia, que puede desarrollarse plenamente o no. Y puede desarrollarse plenamente o no, primero, si la mujer embarazada decide que eso sea así. Segundo, si la salud de la mujer embarazada es suficientemente buena como para que esa vida en potencia pueda desarrollarse. Es decir, pero si no recurrimos a la ciencia, vamos a ver en el acto de la fecundación, vamos a ver un bebé desde el primer instante. ¿Por qué? Porque recurrimos a esta imagen religiosa de que hay vida completa desde la concepción. Esto es una idea científica. Y esta es una idea también que pone a las mujeres en una situación de riesgo. Entonces me parece que también tendríamos que colocar
las distintas perspectivas en su lugar. Los sacerdotes y los pastores tienen derecho a hablar en ese tono, porque creen en eso. Los políticos no, los funcionarios del Estado no. En un Estado laico, para los funcionarios del Estado no son los argumentos religiosos los que tienen que privar al momento de definir la orientación de una política. Es la ciencia y es un marco de derechos que en este país se han violado. Dice que un mensaje en el 8588-2912 dice: no se trata de religión, es un tema de valores de vida, en donde si no priva lo espiritual por sobre lo demás, esta vida y esta sociedad se va a depredar a sí misma más rápidamente de lo que ya se hace. Sí. Tenemos una llamada telefónica también. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí. Sí, quería preguntarle a la invitada cuánto tiempo tienen para ejercer su lucha, porque creo que ya tienen muchísimo tiempo de estar en esto y siento de que no hay respuesta. O sea, ¿cuánto tiempo ustedes van a soportar después esta lucha sin respuesta? Gracias. Gracias por su llamada. Nosotras vamos a seguir luchando todo el tiempo. Vamos a seguir luchando para la restitución del aborto terapéutico y vamos a seguir luchando porque el Estado y la sociedad respete el derecho de las mujeres a decidir por su capacidad reproductiva y vamos a seguir luchando para que esta sociedad no vea la maternidad como un mandato, para que vea a la maternidad como un hecho importantísimo en la vida de las mujeres, también en la vida de los hombres y por tanto que se comprometa realmente con el respeto a el proceso reproductivo, a la decisión de las mujeres a elegir. Claro que estamos hablando de temas espirituales. ¿Qué puede ser más espiritual que esta capacidad que tenemos las mujeres de dar vida? Entonces, ¿por qué la sociedad o por qué una parte de la sociedad quiere negarle a las mujeres el derecho a decidir por uno de los temas más importantes de su existencia? ¿Por qué quiere convertir la maternidad en un castigo? ¿Por qué quieren convertir la maternidad en una obligación? Y sobre todo, ¿por qué quieren convertir la maternidad en un drama? Si realmente esta sociedad respeta la maternidad, tiene que protegerla y tiene que proteger a estas mujeres para que puedan decidir en libertad y para que puedan llevar a cabo una maternidad placentera, una maternidad amorosa. Quienes hablan en nombre de un dogma, decir, mienten. ¿Por qué no se oponen a las guerras? ¿Por qué no se oponen tan enfáticamente a delitos verdaderamente graves como el tema de la violación y del abuso sexual? ¿Por qué no dirigen su mirada al tema de la pobreza? ¿Por qué no protestan enfáticamente con el casi 1 millón de niños en este país que padecen desnutrición crónica? Si tuvieran una defensa comprometida con la vida, estarían trabajando en estos temas. Y no, es sospechoso que dirijan su mirada únicamente hacia las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado o un embarazo de alto riesgo. Te voy a preguntar qué esperanza tienen en relación a sus demandas, porque la Corte prácticamente ha estado ahí engavetado esos recursos que ustedes interpusieron y la Corte probablemente no cambie en mucho tiempo, probablemente. Ojalá que te equivoques, ojalá que esta ciudadanía entienda que esta situación de autoritarismo, que esta situación de control del Poder Judicial es un riesgo no solo para las mujeres, es un riesgo para toda la ciudadanía y su derecho a acceder a la justicia. Ojalá que realmente esto cambie. Sabemos que con este gobierno no va a ser posible. Sabemos que mientras el Poder Ejecutivo mantenga el control del Poder Judicial, no vamos a tener una respuesta positiva. Pero nosotras confiamos, realmente confiamos, en que la ciudadanía entienda que necesitamos un cambio en el sentido de contar con unos poderes público y contar con unas leyes que sean respetuosas de los derechos no solo de las mujeres,
pues en este caso también de las mujeres, pero unos poderes que realmente protejan los derechos humanos y los derechos ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista La Corriente, gracias por habernos acompañado, bienvenida, estabas fuera del país, bienvenida a tu país otra vez. Gracias, Luis. Gracias por estar aquí. Amigos televidentes y oyentes, gracias por el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café.